Con el auspicio de Vida Ozono, doctora Elsa Machicado, endocrinóloga, diabetóloga, metabolismo y nutrición. Presentamos Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento, tratamientos faciales, capilares y corporales, mesoterapia reductora, depilación definitiva, toxina botulínica, Botox, peeling químico aclarante, plasma rico en plaquetas, eliminación de tatuajes, ácido hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Jardiel, Mezanine, oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento. Vida Ozono, centro de ozonoterapia y medicina integral. Tratamientos naturales en ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, desintoxicación iónica, diabetes, reumatología, fisioterapia y rehabilitación en más de 200 enfermedades. Únicos con aprobación internacional que le ayudará a calmar su dolor de manera natural. Vida Ozono está en la Ceja del Alto y en la zona San Pedro, en La Paz. WhatsApp 789-96-161. Porque vivir mejor y sin dolor ahora es posible. Vida Ozono. Ya les anunciaba y estoy junto al doctor Enrique Fernández, especialista en la terapia del dolor. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tratamiento efectivo para mitigar todo lo que ocurre cuando uno tendría un cuadro de hernia de disco. Sabemos que es una afección, duele mucho la columna, no podemos realizar varias actividades, pero nuestro querido doctor nos va a disipar todas las dudas. Doctor, ¿cómo está? Qué bonito es tenerlo nuevamente en nuestros estudios. Sí, es muy necesario hablar de este tema y la terapia del dolor también, que nos puede ayudar a mitigar todo lo que sucede a un paciente. Sí, buenos días, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Agradecido de estar una vez más acá en la cadena televisiva. Sí, vengo a hablarles el día de hoy acerca de las hernias de disco y que son tan habituales en la consulta de la especialidad de dolor. La hernia de disco se define como una enfermedad producida a nivel del disco, que es la estructura que se encuentra entre dos vértebras. Principalmente y más comúnmente se da a nivel lumbar y produce lo que se denomina como la ciática. Por la compresión del nervio, el dolor que se origina a nivel lumbar se distribuye a lo largo de uno de los nervios. Se denomina ciática porque va a comprimir una de las raíces que origina este gran nervio del ser humano, que es el nervio ciático, y produce síntomas incapacitantes, dolor tipo adormecimiento, como calambre en el miembro inferior, molestias que pueden variar durante el día, en la noche, en alguna actividad, y ser incluso incapacitante para el paciente, no dejarle hacerle su actividad diaria. Esto se debe muchas veces, Sofía, a que uno no realiza un movimiento adecuado al alzar algún peso, al levantar algún peso. En vez de utilizar la musculatura de los miembros inferiores, utiliza la musculatura de la espalda, de la región lumbar, y eso ocasiona que las vértebras, los discos, sean sometidos a gran presión, y esto puede romper posteriormente el disco, produciendo la hernia discal. La hernia discal tiene diferentes localizaciones y diferentes tipos de síntomas. La más común, la que conocemos como ciática, es la que comprime a nivel del foramen la salida de uno de los nervios, las raíces del nervio ciático. Pero también se puede producir, y tengo muchos pacientes en los cuales presentan un dolor lumbar continuo que se presenta más cuando alzan algún peso o cuando están mucho tiempo de pie o cuando hacen algún esfuerzo. El dolor es sordo, profundo, molesto, y en esos casos la hernia o la fisura o la ruptura del disco se produjo a nivel central y no está produciendo ninguna compresión de ninguna raíz. Son esas dos situaciones que tenemos de hernia de disco.
Bastante doloroso, entonces debe ser este proceso, doctor, que pasa un paciente cuando tiene una hernia de disco. ¿Y qué precauciones debería tomar uno para evitar ingresar a una hernia de disco? Sabemos que existen unos cinturones de prevención cuando realizamos bastante ejercicio. Igual algunos de los albañiles, personas que alzan bastante peso, hoy en día están realizando, ¿no?, este tipo de actividad, pero ya previniendo con las fajas. Esto es bueno, esto es malo, ¿nos ayudaría en algo para cuidar la columna y toda la parte de la espalda? Sí, claro que sí, es bastante útil. Incluso lo recomendamos después de hacer el tratamiento, en la utilización de fajas o de un soporte lumbosacro que se denomina. Eso debido a que va a ayudar a que no solamente la región de la columna soporte el peso, sino también se distribuya a nivel abdominal hacia los miembros inferiores. Esto ayudaría en gran medida a que los pacientes que utilizan, que son sometidos a grandes esfuerzos, como los albañiles, usted mencionaba, sí tengan esta chance de que no se pueda afectar el disco de una manera muy severa, ¿no?, sino que el peso que manejan se distribuye hacia los miembros inferiores y no afecta al disco directamente. Belleza. Doctor, ahora, ¿de qué se trata la terapia del dolor? Para todos los que no entienden este proceso, ¿cómo vamos ayudando al paciente? ¿Cuántas citas debemos realizar? ¿Cómo va el tratamiento? Sí, actualmente hay un cambio bastante interesante acerca del intervencionismo en dolor. Todas las hernias del disco, yo diría que más del 90% de las hernias de disco no necesitan ser operadas. En el centro, el cual dirijo, tenemos unas técnicas mínimamente invasivas, es decir, bajo guía de imagen. Son técnicas muy precisas en el disco, en donde en tiempo real nosotros vemos que la hernia ingresa al interior del disco, o sea, la parte del núcleo que salió, que está comprimiendo el nervio, vemos con rayos X cómo ingresa hacia el disco y ya no comprime el nervio. Y también en los casos, como les mencionaba, en los cuales el paciente tiene mucho dolor axial, un dolor continuo, nosotros diagnosticamos que hay una fisura de disco. Estos pacientes son pacientes que recurren por muchos especialistas sin ninguna cura a su patología. Resultados, ¿no? Sí, exactamente, porque no hay también para el neurocirujano o el cirujano de columna, no hay algo que puedan operar, porque el dolor se debe a la fisura que tienen a nivel del disco. Nosotros actualmente estamos realizando la denervación y la cura de esta fisura en el centro con técnicas bastante modernas. Eso se hace en una sola vez, en una sola intervención, es ambulatorio. Sí, después del procedimiento el paciente tiene que reposar una semana para que el disco se recupere, y nosotros lo que no solamente alcanzamos a desobstruir el nervio o cerrar esa fisura, sino también alcanzamos a regenerar el disco y curar el disco para que esté como los discos contiguos que están normales. Por lo tanto, sería un tratamiento regenerativo también de la causa y regeneración del disco. Eso me gusta, el acompañamiento que tendríamos para los pacientes una vez realizamos este tratamiento. Doctor, ahí ya nos olvidaríamos de la hernia de disco, o el paciente ya tiene que tener sumo cuidado con la parte de la espalda, de la columna. Sí, lo que hacemos después del tratamiento es le recomendamos al paciente que se cuide durante 6 meses de no alzar pesos, que es el tiempo en el cual constatamos que el disco ha regenerado. Mediante estudios se ve que a los 6 meses regenera el disco. Y les solicitamos que utilicen una faja de soporte lumbosacro durante 6 semanas. Le mandamos a hacer algunos ejercicios de estiramiento y con las recomendaciones de no alzar, no flexionar, no arquear la columna para alzar los pesos. Y pasados los 6 meses el paciente ya puede vivir una vida normal, pero claro, evidentemente cuidándose de alzar pesos, porque se puede producir una nueva hernia en el disco o en otro disco contiguo. Por eso es que tiene que haber un cambio de hábito del paciente. Tenemos que tener mucho cuidado, más aún ahora que
realizamos, ¿no? Esa compra de una garrafa, a veces las mujeres también no tenemos los cuidados necesarios y luego estamos en sumos problemas. Doctor Enrique, nos han mandado una pregunta al número que hemos nosotros dispuesto aquí en RTP Informa, en nuestro sector Hablemos de Salud, para realizarle la siguiente consulta. René, tenemos la pregunta que nos han enviado nuestros espectadores para el doctor Enrique. Por favor, muéstramela para que le hagamos conocer. Siempre es bueno también, doctor Enrique, que los pacientes tengan mucho cuidado, que no sean desprevenidos. A veces nos olvidamos, esas recomendaciones que usted nos puede dar como experto siempre son necesarias, ¿no? Sí, claro que sí, la recomendación está después del procedimiento porque si no se cuidan puede volverse a producir la hernia. Por eso es muy importante el cuidado post-procedimiento. Sí, es muy necesario, doctor. Recomendaciones nos piden nuestros... de acuerdo. Televidentes. ¿Qué podemos hacer si tenemos una hernia de disco? ¿Cuál es la evolución de la enfermedad de la hernia de disco? Desafortunadamente, afortunadamente y desafortunadamente, el 30% de todos los pacientes que acusan con una hernia de disco aproximadamente se produce un reingreso del material protruido. Es muy bajo, evidentemente. Entonces, no podemos nosotros arriesgarnos a que sobrecarguemos nuestra columna, tengamos una hernia y esperar a que esto se resuelva espontáneamente, por decirlo así. Por lo tanto, tenemos que nosotros cuidarnos de no alzar pesos. Si no estamos acostumbrados a alzar un peso, muchas veces muchos pacientes vienen diciéndome he alzado, como se decía, una garrafa, he alzado una bolsa pesada una sola vez y bastó para que presenten una hernia. Incluso se ha visto y he visto en muchos pacientes, tras hacer una resonancia magnética, que las hernias son bastante pequeñas, pero bastante sintomáticas. Por eso el tamaño de la hernia tampoco influiría en la presencia de síntomas. Muy pequeñas pueden inflamar bastante el nervio y ese es el origen del dolor. Por lo tanto, la recomendación va a cuidarse, el ponerse de cuclillas para alzar los pesos del piso y no sobrecargar la columna. Lo que recomiendo a mis pacientes después de realizar el procedimiento durante esos 6 meses que no se sometan a un peso mayor a 5 kilogramos, es decir, que no alcen pesos mayores a 5 kilogramos, porque se ha visto que pesos mayores a puede aumentar la presión del disco y volver a producir un mal movimiento, incluso un movimiento que no están acostumbrados. Tengo algunos pacientes también deportistas que hicieron una flexión exagerada y se produjo una ruptura del anillo discal y una hernia de disco. Mucho cuidado con los movimientos, con la carga de pesos los cuales uno no está habitualmente acostumbrado y con eso ya podríamos evitar esta enfermedad, ¿verdad? Claro, tenemos que calentar mucho al momento que realizamos los ejercicios para posteriormente recién poder levantar el peso y esto es algo progresivo. Doctor Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí a pie de pantalla sí sale el número de contacto para que usted quizás realice algún tipo de consulta o de una vez una cita médica. ¿Dónde tenemos el consultorio, doctora, para despedirnos? Sí, el consultorio se encuentra en Calacoto, en la avenida Sánchez Bustamante, número 612, planta baja, entre las calles 12 y 13. Van a ver en planta baja el Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor, que es donde atendemos de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde. Bien, 277-9469. Ahí sale el número de contacto del doctor Enrique Fernández. Lo vamos a seguir esperando para hablar quizás alguno de los testimonios de los pacientes. Y el número de contacto, no se olvide, 705-22167. El día de hoy hemos hablado del tratamiento de terapia del dolor para la hernia de disco. Así cerramos nuestro sector Hablemos de Salud. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, Cruce Aviacha, Avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, Edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina Antesana. Santa Cruz, Avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, el Centro Médico Red Cima del Alto cuenta con ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima.